será tema de la siguiente clase. Pero lo que les voy a decir que él sí es el primer sociólogo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es un genio? Sí, claro que es un genio. Pero básicamente porque la historia lo pone ahí, porque él, sin hacer ningún mérito, se encuentra con algo que es fundamental para que la sociología logre el rango de ciencia, que es el desarrollo de la estadística. ¿Vieron cuando hablamos de la encuesta, etcétera, etcétera? Bueno, el desarrollo de la estadística es la gran base material que le permite a la ciencia, a la sociología, convertirse en ciencia, ¿no? Dejar de ser algo especulativo para ser algo que lo podemos contrastar con lo empírico, ¿no? Y en ese sentido, eso depende del desarrollo de la matemática y de los matemáticos, de los aportes de los matemáticos en ese sentido, y de la acumulación de conocimiento estadístico. Es decir, Durkheim es el primero porque en Durkheim encuentra funcionando la estadística, ¿no? Y Durkheim, bueno, todas las cuestiones que hace Flavián identifica como la diferencia entre naturaleza. Además, él rompe con la idea de naturaleza humana, él habla de persona normal, ¿no? Si quieren, se los digo ahora un poquito rápido, pero la persona normal es una construcción estadística. Es una construcción estadística que es performativa, como toda la estadística, porque la normalidad, lo que se presenta como normal, ¿no? Genera, ¿no? En nosotros como la intención de más o menos acercarnos a la normalidad. Porque si uno no es normal, uno sufre el castigo en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Entonces él rompe con la idea de naturaleza humana, pero lo de persona normal es, digamos, es algo muy interesante, supone la campana de Gauss, y todo esto lo vamos a ver en la próxima clase. Dicho sea de paso, habrán notado que solamente marginalmente hablé de Marx, ¿no? O de Engels, no hablé, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son anomalías. ¿Qué son anomalías? Gente que se sale de estos niveles así brutales, son todavía más. O sea, están por arriba, ¿no? Para empezar, lo que hacen Marx y Engels es un tipo de teoría científica que está enfrentada al poder, ¿no? Y ninguna de las otras ciencias se enfrentaba al poder. Por lo menos no al poder entendido como clase social. Sí se enfrentaban al poder religioso y a otras cuestiones, ¿no? Marx y Engels, como lo vamos a ver en su momento, jugaban a otra cosa, estaban más allá del bien y del mal, y se los adelanto, se los digo, será momento para tratarlo más profundamente más adelante. Pero hay otro autor que se llama Clausewitz. Clausewitz era un militar prusiano que pelea contra Napoleón en las guerras napoleónicas. Y los prusianos, al principio de las guerras napoleónicas, vivían perdiendo las batallas contra los franceses. Entonces los prusianos decían que los franceses peleaban sucio de alguna forma, es decir, no respetaban el arte de la guerra. Y acusaban de esa falta de lealtad, o ascribían a esa falta de lealtad sus derrotas militares. Y Clausewitz dice, bueno, déjenmelo decir en forma futbolística, hay que dejar de llorar y hay que analizar por qué perdimos, ¿no? Es fácil echarle la culpa al árbitro, echarle la culpa a las patadas, a lo que sea, pero llega un momento que uno tiene que asumir que por algo pierde, ¿no? No todo es una conspiración, ¿no? De reptilianos en contra de un equipo que es perseguido por vaya a saber quién, ¿no? Entonces Clausewitz, de alguna forma, saliendo del termo, ¿no? Dijo, en realidad, si uno compara Prusia con Francia, lo que vamos a encontrar tres diferencias básicas como mínimo, que es la nación. En un caso, en Francia se pelea, sus soldados pelean por la bandera tricolor, es decir, por su patria, y en el otro caso, en Prusia, los soldados pelean por el rey, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora voy a ¿qué? Si estamos hablando de soldados, estamos hablando de ejército. No es lo mismo un ejército en Francia de ciudadanos, de gente que es en principio igual ante la ley, que un ejército de personas que son todas diferentes. Es decir, un ejército estamental. Y no es lo mismo el gobierno. No es lo mismo un gobierno, ¿no? Donde la figura, quien manda, ¿no? Digamos, reconoce en el pueblo alguna legitimidad, ¿no? Que un rey que lo puso la tradición.
¿Qué genera esto? Diferentes cantidades de fuerzas morales entre ambos contendientes. Es decir, no es una cuestión de armas, por lo menos no es principalmente una cuestión de armas, sino es una cuestión de que los soldados franceses moralmente eran más fuertes que los soldados prusianos. ¿Por qué? Porque peleaban por valores, ¿no? Y peleaban por ciertos, digamos, ideales que los hacían más fuertes frente a la lluvia, frente al cansancio, más aptos para el sacrificio, todo lo que implica un acto de guerra. A Clausewitz nadie le dio mayor importancia, quedó solamente en la historia del arte militar, ¿no? Y después fue recuperado más adelante. Entrado ya en el siglo XX, la sociología más importante va a ser la estructural funcionalista, y su sociólogo creador se llama Talcott Parsons. Él construye una síntesis entre Durkheim, Weber, Freud y Pareto, ¿no? Y piensa la sociedad desde el equilibrio. Su sistema de investigación estaba basado en cuestionarios, digamos, prearmados, y todo funcionaba aplicando esos cuestionarios. Es decir, le quita la dimensión histórica a la sociología. Más allá de esto, lo que importa acá que les cuente es que la sociología estructural funcionalista, por suerte ustedes no la van a ver, ¿no? Porque está muerta. Es decir, murió, ¿no? Pero en el siglo XX era la sociología. O eras estructural funcionalista o no podías ser sociólogo, o te iba a ser muy difícil. Y influyó en nuestro sentido común. La idea que nosotros tenemos de clase social no es de una clase social científicamente hablando, sea la concepción de Marx o sea la concepción de Weber, que son dos concepciones diferentes de clase social. No tienen idea científicamente de qué es una clase social, ¿no? Ustedes piensan, ¿no?, lo social en base a, pónganle, una pirámide donde hay escalones en esa pirámide. Eso no es una clase social. Esa pirámide escalonada, que es A, B, C1, C2, C3, D1, D2 y E, ¿no?, determina por algún tipo de artilugio, por ejemplo los ingresos, los niveles de ingresos, qué posición uno ocupa en la sociedad. Y eso, nuestro sentido común lo asimila a la clase social, ¿no? Por ejemplo, en Argentina nosotros creemos todos que somos clase media, porque tiene un mito fundacional en Argentina la clase media, pero la clase media sociológicamente no tiene existencia, digamos. Entonces, una de las cosas que tenemos que plantear es si lo que nosotros pensamos que sabemos, lo sabemos realmente, ¿no? Y es más probable que la respuesta sea que no sabemos. Otra cuestión es la opinión pública. Vieron que se habla, los periodistas, ¿no?, hablan de la opinión pública, la gente o los políticos hablan de la opinión pública. La opinión pública no existe. ¿Qué es la opinión pública? ¿Dónde la ven la opinión pública? La opinión pública es una abstracción, es una metafísica. Es una construcción, pero no es una construcción ingenua. Cuando yo les presento, la opinión pública está cansada de la cuarentena, ¿no? Estoy haciendo que el que escucha diga, ah, sí, la verdad yo me sentía cansado. Claro que nos sentimos cansados, pero si se produce la sensación, ¿no?, de que todos estamos cansados, ¿qué hacemos? Salimos a la calle sin barbijo, no respetamos la distancia social, pedimos actividades ridículas, ¿no?, sin necesidad, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos en un estado de pandemia donde uno no sabe quién se puede llegar a morir o a quién le puede quedar una secuela, ¿no?, por esta enfermedad, ¿no? Es decir, uno dice, yo me cansé de la pandemia, ¿no?, y de pronto, mágicamente, la pandemia se va. No es así, ¿no? ¿Qué pasa? Si les digo, la opinión pública dice que tal o cual candidato, ¿no?, en las próximas elecciones van a ganar, lo que está haciendo es actuando sobre ese candidato. Hay mucha gente que vota, ¿no?, para votar al ganador, para sentirse que en su vida es ganadora, ¿no? Es decir, siente que va a ganar Macri, voto a Macri. Siente que va a ganar Cristina, voto a Cristina. Y así, ¿no?
hay hay pocas personas que al momento de ponerse a votar razonan. Priman los sentimientos, priman otras cosas, ¿no? Y la información de este tipo no es una información, ¿cómo se llama? Ingenua, ¿no? La medición de la opinión pública es imposible porque tal cosa no existe, pero para nosotros sí existe porque es planteada de esa manera. Ahora, vamos a otra parte de la lectura. Toda la parte que habla de Durkheim, Weber, de Marx, todo eso lo vamos a ver en su debido tiempo, no vale la pena ahora adelantar nada. Pero vamos a lo que sí no vamos a ver más. En principio, que si hay algo que caracteriza a la ciencia es la renovación constante en sus actividades. En realidad la ciencia no es algo hecho por ángeles. La ciencia es algo hecho por humanos y todo el humano se renueva. Todo el humano, todas las actividades humanas varían, mutan, no son inmutables, no están cristalizadas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? El modo de producción capitalista, lo que vamos a tener, ¿no? Es que las renovaciones son cada vez más aceleradas y es algo que caracteriza el modo de producción capitalista. O sea, el cambio constante. También, acá no podemos distinguir ciencia de capitalismo porque son espacios comunes, ¿no? O sea, están contenidos en el mismo espacio social. La renovación es algo esencial de las ciencias. Es decir, si la ciencia alcanza un estado en algún momento, en el futuro va a tener otro estado, ¿no? Eso lo podemos prever con bastante certeza, porque todo se transforma, todo muta, ¿no? La ciencia produce cambios en nuestra sociedad, pero además se produce cambios sobre sí misma y sus formas de ejercer las actividades. Y acá está el punto de la verdad, del concepto verdad. Ciencia y verdad son dos conceptos que están en veredas opuestas. La ciencia no persigue la verdad. La ciencia no busca la verdad. La ciencia, ¿qué busca? El conocimiento. ¿Por qué? Porque la verdad es un conocimiento, es un tipo de pensamiento metafísico. Si ustedes llegaran a la verdad, ya no hay más evolución. ¿Se entiende? Si ustedes salen de la cueva, digamos, platónica, y el filósofo les dice, miren, este es el sol, lo que ustedes creían que eran la realidad son solo sombras, ¿no? Ya está, vieron el sol, vieron la verdad, no necesitan saber más nada. Pero la ciencia es más complicado que esto, ¿no? Ahora lo vamos a, digamos, vamos a profundizar, pero la imagen del sol platónico, ¿no? Saliendo de la caverna es la mejor imagen metafísica que se me puede ocurrir, es la más clásica, la más conocida, ¿no? En unas sociedades ese sol representaba a Dios, en la sociedad de la Edad Media, ¿no? Algo totalmente metafísico, ¿no? Algo que no es empírico, no es comprobable, no puede ser sometido a ningún método científico, ¿no? Metafísico es que está más allá de la física, ¿no? Es decir, está por afuera de la realidad empírica. La ciencia supone avance, es innovación, lo cual es todo contrario al rito. Si la ciencia se vuelve algo estático, se volvería algo similar a la religión y se convertiría en un mero rito. Y si se convierte en un mero rito, no hay posibilidad de continuar con la ciencia se muere. Su condición para ser productiva es esta transformación constante, esta innovación. La innovación es su condición de productividad. Es decir, tenemos tal o cual límite, la idea es derribar el límite. Y se aparece otro límite y le derribamos el siguiente límite. Y así sucesivamente, ¿no? En este proceso, la ciencia se revoluciona de forma constante, revoluciona el mundo y nos revoluciona y se revoluciona a sí mismo. ¿Qué tendencias hoy, siglo XXI, tenemos a nivel científico? ¿No? Son dos tendencias. Son dos tendencias que son contradictorias o están contrapuestas entre sí. Una tendencia es a la hiperespecialización. Es decir, ya nadie es físico, ya nadie es sociólogo, ya nadie es biólogo.
más que nominativamente tiene un título de tal cosa, sino que uno se dedica, por ejemplo, a la sociología se dedica a la sociología de la sociología de la guerra a la vez se dedica a la modernidad de las guerras, a las guerras modernas, ¿no? Y en la modernidad se dedica a las guerras sin Estado-Nación, y de ahí se dedica, es decir, a donde hay un Estado-Nación, pero del otro lado hay un grupo que no representa un Estado-Nación, lo que vulgarmente se llama terrorismo, ¿no? Y así cada vez se va volviendo más una parcela menor el tamaño de lo que se va conociendo. Es decir, es imposible hoy en día probablemente producir los niveles de conocimiento que producía un Weber, un Durkheim, etcétera, etcétera. Esto ocurre en todas las ciencias, o sea, cada vez es más profundo el conocimiento, pero a la vez abarca menos. Es decir, si profundizamos, perdemos capacidad de abarcar. Y la otra tendencia es a generalizarse y fusionarse las ramas científicas. Es decir, se percibe que no importa cuál es el nombre de la rama científica, todas tienen una misma epistemología. Fíjense que en parte de los programas actualmente les va a decir las filosofía y métodos de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, el mundo ya está abandonando esa idea, ¿no? O sea, hay una epistemología de las ciencias que es común a todas las ciencias más allá de su objeto. Es decir, ya nadie seriamente distingue entre ciencias sociales y ciencias naturales. Eso es prehistórico, quedó de modé, es antiguo, es, digamos, una traba al pensamiento. ¿Cuál es la paradoja que se produce acá? Que para conocer más debemos conocer menos, ¿no? Es decir, esta hiperespecialización implica profundizar, ¿no? Pero para lograr eso debemos conocer menos por nuestras capacidades. O sea, digamos, se nos abre un universo atrás de otro universo, así de forma constante. Es como que salimos de la caverna de Platón, vemos el sol, pero nos damos cuenta que a la vez estamos en otra caverna. Y salimos de esa caverna y a la vez nos damos cuenta que estamos en otra caverna. Y así, infinitas veces, ¿no? Los niveles de conocimiento son cada vez más especializados, más parcelados, ¿no? Y además hay un problema que es un problema semántico. Las ramas van tomando conceptos, estructura en psicología y en sociología refieren a cosas diferentes, aunque sea la misma palabra, ¿no? Pero a la vez, dentro de la sociología, por ejemplo, una teoría va a ser diferente a otra teoría en el prisma que nos permita organizar la realidad de forma significativa. Y a la vez, por ejemplo, si tomamos la teoría del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, que inician Marx y Engels, van a haber grandes disputas entre sus cultores, que van a tener, conocimientos diferentes. Esto tiene que ver con las complejidades que tienen las teorías. Ahora, estas tendencias contrapuestas, especialmente la generalización y la fusión de las ramas científicas, tiene una vertiente, un origen que revierte la historia de la ciencia. La historia de la ciencia se inicia en lo que llamamos mal las ciencias duras, ¿no? Y más tarde vienen las hijas bobas que vendrían a ser las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué serían las hijas bobas? Las ciencias sociales pensaban que si emulaban a sus hermanas mayores en sus métodos, iban a producir en el tiempo los mismos resultados que las ciencias duras. Pero cuando se aplicó eso, el método de la física y de la biología, por ejemplo, a lo social, empezó a hacer agua. Empezó a mostrar que eran métodos incapaces de explicar, por ejemplo, lo social.
que lo social se le presentaba de un modo tan complejo que esos métodos eran muy humildes para entender algo tan complejo, que lo podían aplicar en espacios más sencillos de la realidad como es la física, pero no en espacios más complejos de la realidad como es lo social. Y una de las cosas tres cosas los científicos sociales observaron, ¿no? Que después las ciencias en general retoman. Es decir, de las ciencias bobas, mirar omnibuladas a sus hermanas mayores, las hermanas mayores empezaron a mirar a sus hermanas menores y a ver, esto que están haciendo es interesante. Este problema lo resolvieron antes las ciencias sociales que las ciencias naturales, ¿no? Uno es el principio de incertidumbre. Digamos, ¿qué significa? ¿Qué se suponía como algo científico? La capacidad de predecir. Tradicionalmente se entendía que lo científico nos permitiría lograr la capacidad de predicción, ¿no? Esto no es que se acabe completamente, pero sí está muy debilitado hoy actualmente. ¿Por qué? Porque este principio de incertidumbre supone que cuando conocemos más, conocemos menos. Es decir, la única certeza que podemos tener es que a medida que avancemos en nuestro conocimiento, vamos a conocer menos. ¿Se entiende? Es la única certeza que ustedes pueden sacar de este curso. Que si lo hicieron bien van a tener muchas más incertezas, si me permiten ese término y si existe ese término, que certezas. La única certeza es que a medida que conozcan, van a conocer menos. A medida que conozcan, van a descubrir, ¿no?, nuestra propia ignorancia, ¿no? Las dificultades del mundo, los universos atrás de los universos, ¿no? Esto habla de la complejidad de los objetos y habla bien de nosotros, ¿no?, hacer eso, ¿no? Entonces, en ese mundo tan complejo, la capacidad de predicción se debilita, pasa a ser, ¿qué quiere decir debilitarse? Pasa a ser condicional y es solamente, digamos, acotado a un marco de probabilidades. ¿Qué significa esto? Que si yo lanzo algo arriba, probablemente baje. Es decir, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, es una probabilidad. Pero puede ser que algún día lo que yo lance para arriba no baje, ¿no? Segundo punto. Las ciencias sociales fueron los primeros en observar que no hay exterioridad sujeto y objeto. El método científico clásico supone la exterioridad sujeto que conoce, objeto a conocer. Esa exterioridad, ¿no?, en lo social es imposible porque no hay científico por fuera de lo social. Pero además los científicos se dieron cuenta que si yo les doy una encuesta y los estoy mirando y les digo pónganme el apellido, en esa encuesta ustedes probablemente intenten complacer al profesor más que contestar lo que realmente quieren, ¿no? Pero además el método, digamos, mismo, la construcción de una encuesta ya está predeterminada porque las respuestas ya están marcadas. Ustedes solamente me pueden responder una gama que yo de antemano fijo. ¿Se entiende? Entonces estoy actuando en su subjetividad. Estoy actuando sobre el objeto que quiero conocer. Y esto genera un montón de dificultades en lo social. En lo físico se pensaba de forma de Newton, o sea, en forma de Newton, el sujeto que, digamos, mira los planetas están por afuera de nosotros y demás. Pero en realidad, la física post-Newton, la que se inicia, pongamos con Einstein, observa que este problema propio de las ciencias sociales también se aplica a las ciencias naturales. ¿Qué pasa? Yo acá tengo una moneda, ¿no? Si yo lanzo la moneda, ¿no?, en la física de Newton, la moneda está o en cara o en seca, ¿no? Entonces, esto es previo a que yo lo observe. Veo la moneda, ¿no?, lo observo. Pero en la física de Einstein, la física moderna, ¿no?, la moneda, cuando no está siendo observada, no está ni en cara ni en seca. Cuando yo observo, las moléculas se van a ordenar en cara o en seca. Pero hasta que yo observe, no se ordenaron.
Esto, perdón que estoy tocando temas que no competen acá, pero es necesario como cultura general. Si me estoy equivocando en algo específicamente, sepan disculparme, no es mi campo, pero como se habla de esto en la lectura, sépanlo a qué viene. Esto es un experimento que es, ponemos un gato, ponemos algún tipo de veneno, una forma de que muera el gato dentro de una caja sin poder observar, y abrimos un agujero en la caja y vamos a observar si el gato se murió o no, ¿no? Y ese observar, dentro de la física de Newton, el gato ya está muerto al momento de observar. Pero en la física de Einstein, el gato está vivo o está muerto al mismo tiempo, ¿no? Y lo que lo mata o lo deja vivo es nuestra observación. ¿Se entiende? O sea, observar cambia al objeto, ¿no? Y el tercer punto es que el tiempo todo lo cambia. En lo social está claro que el tiempo todo lo cambia, ¿no? Es una de las partes constituyentes, la historia, ya lo vimos, el uso de la historia por parte de los sociólogos clásicos, pero ni siquiera las órbitas de los planetas son iguales en el tiempo. La Luna es el ancla celestial de la Tierra y funciona en un sistema de juego de gravedades y gira alrededor de la Tierra, pero ese girar alrededor de la Tierra cada vez la va alejando más de la Tierra. Y en un momento se va a producir que se va, digamos, a salir de la órbita de la Tierra y va a seguir su propio camino. Y en ese momento la órbita de la Tierra también va a variar porque se va a afectar el sistema de fuerzas. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera la órbita de la Luna es en el largo plazo igual a sí misma. Nada es igual. El tiempo todo lo transforma. Por lo tanto, los fenómenos son singulares por esencia. Porque ningún experimento se puede repetir en este sentido. ¿Se entiende? ¿Con qué nos quedamos entonces? A ver, ¿se puede explicar lo social en este caso? Sí, claro que se puede explicar. Y existen tres formas básicas de explicar lo social. Son formas que las vamos a ordenar esquemáticamente, pero no quiere decir que un científico tenga que elegir necesariamente por una. Puede hacer una combinación en mayor o menor medida de estos tres elementos. En principio están las explicaciones heurísticas, que las explicaciones heurísticas buscan o no pretenden llegar a conocer ninguna regularidad. Buscan explicar un fenómeno de modo particular y no llegar a explicar ninguna regularidad. Está el punto 2, flujos y estructuras, que es lo que básicamente vamos a ver en esta materia, que es buscar ponderar vínculos, por ejemplo, entramados sociales o relaciones sociales. Entramados lo vamos a ver con Elías, relaciones sociales lo vamos a ver con Marx y con Engels, o las invariantes, ¿no?, de esas vinculaciones que son las estructuras. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, con Durkheim. Pero de alguna forma Weber también plantea un orden de sentido subjetivo que, sin utilizar la palabra estructura, está haciendo referencia a que la subjetividad no es elegida por las personas y la subjetividad tiene un orden social y se puede conocer. Bueno, estos son este segundo punto, flujos y estructuras, es lo que vamos a ver en esta materia. Pero tampoco se puede descartar lo probabilístico. Lo probabilístico es buscar regularidades en base al estudio estadístico. ¿Qué significa esto? A ver, conceptualmente, si un objeto o un bien ofrecido en el mercado sube el precio y los ingresos de los demandantes de ese objeto o ese bien, ¿no?, de ese bien, no suben sus ingresos, ¿no?, ¿qué va a ocurrir con la demanda? Sube el precio de un bien, pongámosle, nos gusta comer asado en Argentina, sube el bien de la carne, pero nuestros sueldos no suben. ¿Qué va a pasar con la demanda de la carne? ¿Qué saben ustedes? Pueden abrir el micrófono y hablar. Va a bajar la demanda. Si sube el precio, se mantiene estable los ingresos, baja la demanda, ¿no? Ahora, sube el precio del dólar en Argentina, ¿baja la demanda? No. Entonces, es probable, pero no es
una ley inmutable. Es decir, en Argentina tiene un comportamiento, la economía, diferente al comportamiento, por ejemplo, del caso clásico que estudia la economía, que es Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes suben la tasa de interés, es decir, sacan dinero circulante, ¿no? Y al subir la tasa de interés baja la inflación porque está sustrayendo dinero y al sustraer el dinero baja la demanda. Y si baja la demanda, baja los precios. Eso en Estados Unidos es así. En Argentina lo probó Martínez de Oz y la inflación se disparó. Lo probó, este último gobierno, el mejor gobierno de los 50 años, un poco de ironía, y la inflación se fue del 20% al casi 60%. ¿No? O sea, claramente Argentina no pasa por esas regularidades. O sea, había que complejizar el modelo para entender ciertas cosas, ¿no? Tampoco decir, no, el problema de los argentinos con el dólar es cultural, que es como no decir nada. Cuando uno quiere decir es cultural, uno tiene la mejor forma de decir que no es nada. O sea, es casi, es muy gracioso, ¿no? Que todos estos enfoques son mallas de conocimiento, ¿no? Lo que puede ser aplicable probabilísticamente en Estados Unidos no es aplicable en la Argentina. A eso voy. Entonces, las teorías científicas, ¿qué son? Las teorías científicas son grandes directrices sobre las cuales los científicos trazan sus mapas. Es decir, orientan sus sentidos, conjugan esos sentidos, ¿no? Es decir, son las bases sobre las cuales se puede producir el conocimiento, ¿no? Las teorías pueden producir múltiples direcciones en ese conocimiento. Y las teorías se mantienen vivas mientras que sean fructíferas. Es decir, mientras den sentido y organicen los hechos. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con la capacidad de significar los fenómenos. La ciencia, las teorías, funcionan de esa manera. Una filosofía en Estados Unidos, la filosofía pragmática, decía, las teorías viven mientras que sean eficaces. Su legitimidad responde a su capacidad de transformar la realidad, de interactuar con la realidad, de transformar el entorno, de dar sentido a los hechos, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda aproximación al concepto verdad. Recién les decía que el concepto verdad es un concepto metafísico, que es algo que es ajeno a la ciencia, ¿no? Y que es un estorbo, y algo que no les aclaré, muchos científicos piensan que están buscando la verdad, pero que muchos científicos piensen eso no quiere decir que lo que piensen corresponde